Huasco para mí representa mi historia, mis raíces, el lugar donde me crié y donde crecí. Mi territorio, el lugar donde pertenezco. Y no solamente donde pertenezco como haber nacido circunstancialmente en un espacio, sino el lugar que llevo dentro. Lo que más me gusta y que me hace vibrar es estar en contacto con la naturaleza. Tiene mucha diversidad, tiene el contacto con la naturaleza, lo tienes in situ en donde sea que tú mires, ya sea cordillera, ya sea mar, precordillera. Tiene un sinfín de ecosistemas hermosos. Es una de las zonas donde más aves se han visto y han llegado especies de otros lugares también que son inusuales acá, como la espátula rosada. No sé, hay mucha variedad de aves y igual son súper importantes en estos ecosistemas. Por ejemplo, la importancia de las aves rapaces en el control de plagas. Es un balcón con vistas al Pacífico precioso, en donde hay una armonía entre mar, tierra, cielo y sobre todo en las personas que habitan acá, los huasquinos, que hace que uno pueda con mucha facilidad conectar con lo trascendente, con Dios. Para mí Huasco representa un segundo hogar, representa el que ha sido el hogar de mi compañera y de la familia de mi compañera. Y hoy por hoy es mi lugar de lucha, es el territorio que estoy viendo como hogar actualmente. Se siente que Huasco tiene como un magnetismo especial. Una vez leí en un libro que dice que Huasco tiene un imán y las personas que se van algún día vuelven. Siento que es una frase que me marca caleta, como que me hace mucho sentido. Porque no es solo el hecho de haber nacido en Huasco lo que me hace amarlo, porque también siento que hay otras personas que vienen y se quedan por alguna razón. Entonces como que el imán es por los paisajes, por la cultura, por su gente. El territorio me habita. Eso representa para mí Huasco. Huasco es un lugar único. Es un paraíso el cual hay que valorar. Huasco para mí representa donde paradójicamente mis bisabuelos vinieron a buscar una buena calidad de vida, una mejor calidad de vida. Es una zona de pesca. Antiguamente se podía vivir, no sé, de la pesca. Es una zona agrícola. Y todo eso se vio afectado por la contaminación. Y también pues es una zona industrial en donde la contaminación pues afecta bastante a los otros sectores y afecta también a la ecología humana y social de la ciudad, ¿no? El conflicto medioambiental divide completamente a la comunidad. Entonces se genera una enorme división, ya sea comunitaria con nuestros vecinos y tanto a nivel familiar. Lo veo en mi familia. Frente a la realidad de contaminación tienes dos opciones. Una opción, seguir tu vida como si nada ha pasado y hacer de cuenta que es una realidad que sucede a algunos y muy lejana, o es algo donde tú tienes que tomar una postura. Y finalmente para mí se ha transformado en la toma de una postura y tener una consecuencia de vida finalmente. No es lo mismo cuando uno sale a ver el mar. Yo me imagino en los vecinos que viven más arriba que salgan de su casa y vean dos chimeneas. Eso también afecta a la vida de las personas, ¿no? Cuando hay mega empresas que contaminan, crea una sensación de impotencia en las personas terrible. Estoy seguro que ningún habitante de Huasco, que esté del lado que esté, no quiere más muertes, no quiere que un familiar se muera de cáncer, no quiere que su hijo nazca con algún tipo de deficiencia cognitiva, no quiere que esté con alergias respiratorias, ni mucho menos que se muera en un futuro próximo de cáncer, ya sea al pulmón, ya sea cáncer gástrico. Nadie quiere eso. Todo esto repercute en la salud de las personas
repercute también en la relación de las personas, a su relación con los vecinos. El vivir en un ambiente contaminado produce una ecología humana más agresiva y violenta. El conflicto ambiental se ha transformado en un profundo cuestionamiento de la vida. Ha transformado mi vida, de hecho. La verdad es que nos han pasado a llevar un derecho fundamental, el derecho a vivir en un espacio sin contaminación, un lugar sin un relave, donde podamos respirar sin tener que contaminarnos por dentro, donde se respete la vida. No tan solo la vida humana, sino que la vida de todos los seres que coexistemos en este territorio. Bueno, yo espero que con todo esto las empresas al final se vayan. Dejarán la marca en Huasco y seguramente será irreparable. Sé que el sistema económico es muy cruel, ¿eh? Es un sistema destructor que solamente interesa, pues eso, beneficiarse, producir, cuanto más beneficios mejor, ¿eh? A cualquier costo. Ante esto, pues uno tiene que dar mucha esperanza, ¿no? Sueño el futuro de Huasco como una maduración, la verdad, así lo observo. En el fondo todos vamos pasando por distintas etapas, así como cada ser humano, cada mujer, cada hombre pasa por distintas etapas de maduración, lo mismo pasa por Huasco. Huasco ha ido como por distintos espacios de crecimiento. Me gustaría que la misma gente lo supiera valorar, porque a veces siento eso, como que la misma gente de Huasco a veces no lo sabe valorar. La gente no ve eso, para mí eso no es progreso. Yo creo que es un tremendo avance que hoy en día se hable de contaminación, que la comunidad esté abierta frente a esa realidad. De partida, la comunicación es fundamental. Comunicarse de manera efectiva con nuestros más cercanos, con nuestros vecinos, con nuestros ancestros, con nuestros abuelos que están ahí como súper chatos, súper aburridos del tema. Incentivarlos, hablarles de lo más profundo de nuestro sentir. Siento que ahí es donde se ha ido observando un nuevo desarrollo, un nuevo crecimiento. Yo veo a los jóvenes de hoy, son jóvenes que no tienen miedo a decir y hablar de contaminación, que no tienen miedo a decir la opinión que sienten, y eso me parece tremendamente esperanzador. Sueño con un Huasco que respete la vida, con un Huasco que pueda descubrir otras formas de economía local. Tenemos, no sé, todo para potenciarlo como turísticamente y no depender más de las empresas. Hay otras fuentes más sustentables, así que ojalá que se pueda potenciar turísticamente, que sea más inclusivo. Donde se hagan medidas, se tomen medidas reales de una recuperación medioambiental, donde se recuperen los ecosistemas, donde se valore realmente la vida y se respete la vida. Y lo veo también como una paradoja, porque es donde yo quiero seguir viviendo, es donde yo quiero formar mi familia. Y sin vida, ¿qué tenemos? No tenemos nada, pues. La libertad y la justicia al final tiene que predominar, ¿no? Y esto nos ha de llevar a que anunciemos que se cambien de estilo de vida, que cambien de manera de producir y si no, pues que se vayan. Desde ahí sueño una comunidad consciente, desde ahí sueño una comunidad que se hace cargo o se hace responsable del territorio que habita y de que es capaz, sobre todo, de repensar ese territorio o de plantear nuevas opciones de desarrollo. Veo un Huasco que es consciente de lo que es en sí, de todas esas cosas hermosas que lo componen, que es capaz de cuidar su desierto florido, que es capaz de conocer su desierto florido, que es capaz de poner en valor cada una de las especies que cohabitan con nosotros en este territorio. Veo un Huasco que es capaz de pensar que la pesca no es una vergüenza, o que está mal vivir de la pesca, o que está mal volver al mar. Al contrario, que lo ve como una oportunidad. Yo creo que para allá vamos.
Bueno, primero que todo decir que esta canción está inspirada en una historia relatada por la tía Pensi, que está por ahí, madre de Pilar, de Anita María, de Lorenzo, ahí está, y don Luis Triviño también. Así es que muchas gracias por su relato, por su memoria, y igual va en honor a ustedes esta canción. Y a todos los pescadores también, porque ellos son los principales afectados de todo este proceso. La isla era de roca y separada del continente, donde a sus pies dormía un canal, donde se veía el fondo del mar. En aquellos años la misa se hacía en latín, el Pedro de la iglesia visitaba al que esperaba allí, 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 allí. Los pescadores sacaban aceite de lobo y cuero de lobo para los capachos, y las tradiciones se hacían en reuniones con la comunidad y la familia. Antes existían dunas en esa isla que contaban historias de tiempos de indígenas de allí, de allí, de allí, de allí. Ellos llegaron con su máquina, no les importó nada de lo que había. Con el oro cegaron toda su alma, para su mierda tirar bajo el agua. Los pescadores fueron engañados por esos capitalistas. Les quitaron la isla y el pan se aprovecharon. Los pescadores rendidos a esos gigantes solo guardaron la historia en sus casas como diamantes. La tradición de ver a San Pedro pasar por el mar, la flauta y el tambor que lo esperaba en la isla, al fondo del mar fue a dar, al fondo del mar fue a dar, hasta que instalaron una termo, perforaron todo y dejaron todo plano. Antes de instalar esa termo, había raíces que volaron del pueblo, del pueblo, del pueblo, del pueblo. Raíces que quedaron ahogadas debajo del agua, igual que esos años de la isla de fuego, de fuego, de fuego, de fuego, de fuego. No al relave de tal. ¡No!